Bueno chicos, este video es para que puedan repasar y recordar, o los que no pudieron llegar a la clase del sábado pasado, de cómo se resuelven los ejercicios de transistores de BJT. Recuerden la forma que tiene un transistor, esta con la que lo simbolizamos. Y un transistor que es lo que nos permite es poder trabajar con corriente más grande sin exigirle el Arduino en nuestro caso. El transistor tiene tres patitas, una va a ser el colector, otra el emisor y la otra la base. La forma en que lo vamos a conectar al Arduino siempre va a ser así: vamos a tener un pin, por ejemplo, cualquier pin de salida, por ejemplo podría ser el pin 3. Va a haber una resistencia, la vamos a conectar de la forma de, por ejemplo acá con el pin 3, y va a haber una resistencia que le vamos a llamar resistencia de base. ¿Por qué? Porque la vamos a conectar a la base. Después vamos a tener las otras patitas. La patita del emisor sí o sí va a ir a negativo, y nuestra patita del colector va a ir a lo que se denomina nuestra carga. Ahí me quedó mal. Y la carga va a estar conectada a una tensión positiva. Esa tensión positiva puede variar, o sea, el Arduino en sí trabaja con 5 voltios, pero esta tensión positiva puede ser mayor, puede ser más, no sé, puede ser 12 voltios, 9 voltios, dependiendo de nuestro circuito, va a tener el valor ese. Así que, ¿cómo realizamos los cálculos? Bueno, ahí primero veamos de nuevo el diagrama. ¿Sí? Un poquito más grande. Y más veces. Bueno, nuestro diagrama tiene esta forma. Los transistores, cuando los busquen en la hoja de datos, ahora les voy a mostrar cómo es que se busca, tienen que ubicar siempre 4 valores importantes. Tienen que encontrar PCE, HFE, que es nuestro valor más importante, BBE y nuestra IC máximas. ¿De qué se tratan esos valores? BCE es la tensión máxima que se encuentra entre nuestra PCE y el negativo. O sea, sería este valor de acá con este valor de acá. O sea, nuestro valor, por ejemplo, van a encontrar una BCE máxima, por ejemplo, de 40 voltios. Entonces, si ustedes ponen 45, no funcionaría el circuito que diseño. Después nuestra HFE pueden encontrarla como beta, y es nuestro valor de ganancia. Nuestra BBE es simplemente el valor de tensión que existe entre la base y el emisor, que, si recuerdan, como los diodos, es un valor, casi siempre va a ser de 0,7 voltios, pero siempre es bueno que lo tengan en cuenta, 0,7. Y nuestra IC máxima va a ser el valor más importante, porque es el valor que va a poder manejar nuestra carga. Acá nuestra carga va a tener cierto valor, entonces nuestra IC máxima es lo máximo que aguanta. Si nuestra carga nos va a exigir más que la IC máxima, entonces esto se quema. Ahora igual cuando ustedes trabajen, van a tener que calcular primero nuestro valor de carga, o el ejercicio les va a dar valor de carga, y de ahí van a saber si el transistor les funciona o no les va a funcionar para esa aplicación. Así que, como ya vimos, ¿cómo empezamos? Yo les voy a tirar ahora ejercicios. Bueno, vamos a ver cómo puedo conectar, no sé, 30 LEDs a una tensión de 9 voltios, por ejemplo. Una batería de 9 voltios, que serían esas cuadraditas, en positivo y negativo. Bien, ¿cómo realizamos esa función? Si bien vemos que 9 voltios, el Arduino trabaja con 5 para entrada y salida, o sea, esto no podría entrar al Arduino directamente, o no podría salir del Arduino, mejor dicho. Entonces pensemos cómo se conectarían primero todos estos LEDs.
hagamos un diagrama simple ahí y pongamos LEDs, recuerden. Entonces cada LED aproximadamente consumía 2 voltios y 8, ahí tendríamos 8. Si pongo uno más se me pasa, así que ya pondría mi resistencia que regula la corriente ahí, y esa resistencia se comería un total de 1 voltio. Ahora la pregunta podría ser, ¿qué resistencia ponemos ahí? Bueno, recordemos cómo se calculaba la resistencia. Si esos LEDs eran de 5 milímetros y consumían 2 voltios cada uno y tenían una corriente, una I de 0,02 amperes. Entonces por acá, por nuestro circuito, tiene que recorrer 0,02 amperes. Bien, entonces el valor de nuestra resistencia va a estar por ley de Ohm. R es igual a B sobre I. B va a ser 2 voltios y mi va a ser 0,02 amperes, lo que nos daría seguramente unos 100 ohmios aproximadamente. Bien, entonces esta línea me consume 0,02 amperes y mi objetivo es prender de nuevo 30 LEDs. No quiero saber mucho más, entonces son 30 LEDs. Así que en esta línea sí o sí puedo tener 1, 2, 3, 4 LEDs. Entonces, ¿cuántas líneas tendría que hacer? Acá tendría que ser 30 dividido 4, serían unas... Ese valor me da de 7,5. Podríamos, como no se puede hacer una línea a la mitad, la regularicemos a 8. Nos va a dar un poquito más, pero bueno. Entonces vamos a tener de acá, esta misma línea se repite 8 veces. No la dibujo, pero porque no tiene sentido dibujarlas 8 veces, pero van a ser 8 veces. Al repetirse la misma línea 8 veces, estamos aumentando 8 veces también la corriente. Entonces sería 0,02 amperes por 8. En este caso me daría un total de 0,16 amperes. Este es el valor que va a tener mi corriente o mi carga, la I de mi carga. Recuerden, la corriente está determinada por mi carga y no por mi fuente. En este caso no estamos viendo cuánto va a aguantar la fuente, pero quiero que vean que mi carga me va a exigir esa corriente. Entonces recordemos el valor. Ahora vamos al siguiente paso. Volvamos al esquemático inicial entonces. Tenemos nuestro transistorcito, el emisor siempre negativo, y nuestra carga, ya sabemos, esto recuerden que es 9 voltios, entonces porque va a ser una batería 9, esta carga ya sabemos que nos va a consumir una corriente de 0,16 amperes. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el valor de la carga. Ahora veamos qué transistor vamos a usar. El valor que voy a usar, por ejemplo, para esta prueba va a ser un transistor NPN de 333, NPN 337. Y empezamos a ubicar su datasheet. Ahora, para buscar los valores que necesitamos para resolver el problema, vamos a buscar, por ejemplo, en la hoja de datos de nuestro transistor. En este caso es un NPN, un BC337, ponen así, data sheet. Puede ser este, bueno, este ya viene como PDF, dice. Si no, entran en este caso, por ejemplo, acá. Le van a salir varias hojas de datos, eligen la que quieran. Total, la mayoría son muy parecidas. Y en este caso, descargamos, por ejemplo, 27309. Y ya puedo ver el PDF en este caso. Ahí. Lo importante que tienen que buscar en el PDF, ya habíamos visto. Valor que es BCE, que sería este, por ejemplo, BCE máximo,
para el 337 es un 45 voltios. Significa que si le meto más de 45 voltios se quema. Así que como es de 9 nuestra batería, no va a pasar nada, pero siempre es bueno tener en cuenta el valor que tenemos ahí. Después buscamos nuestro valor de corriente máxima, por ejemplo. Acá tenemos unos 800 mA, que serían unos 0,8, los que nos queda de sobra para lo que vamos a hacer. Nuestro ya calculado era unos 0,16 amperes, mientras que esto es 0,8, lo que estamos de sobra. Luego tenemos que buscar el valor más importante, que sería la ganancia, nuestro valor HFE. Sigue buscándolo, bueno, acá encontramos. Hay que buscar el HFE casi siempre el mínimo, porque te sirve mucho más que el máximo. El valor máximo por ahí es cuando el transistor viene muy bien. Para este caso voy a utilizar el de 60 para quedar siempre holgado, pero pueden usar el de 100, también va a servir. Retomando entonces, recordemos qué datos eran los que habíamos sacado. Teníamos una BCE que era como máximo unos 45 voltios, lo que nos dejaba holgados para este tipo de proyecto porque íbamos a tener 9 voltios. Después teníamos una IC máxima de 800 mA, lo que se traduce en realidad como en 0,8 amperes. Estos 0,8 amperes, al ser mayores que el 0,16 que ya nos calculó nuestra carga, significa que nuestro transistor va a funcionar de manera correcta, no se va a quemar porque la carga es menor a lo que puede soportar. Y después nuestro valor más importante, HFE, hay un visto 2, hay uno de 60 y uno de 100. Yo por este caso voy a usar el de 60 para quedar siempre más holgado de lo necesario. Ya una vez que determinamos que nuestro transistor sí va a funcionar, veamos la parte importante, el cálculo de la resistencia de base. Nuestra resistencia de base va a ser la que limite la corriente con la cual vamos a poder controlar nuestra carga. Nuestra carga nos está exigiendo entonces una IC de 0,16 amperes, como ya calculamos. Ahora, con una corriente de base, una IB, vamos a poder lograr esa carga. ¿Cómo logramos esa carga? Bueno, está determinado por una fórmula que es la siguiente. IC es igual a HFE por IB. Ahí. Bien. Ahora recuerden que HFE puede ser también beta. Entonces calculemos nuestra IB. IB puede ser igual a IC sobre HFE. Calculamos nuestra IB, que va a ser igual entonces a 0,16 amperes dividido nuestro HFE. Recuerden que tomamos el de 60 en este caso, que nos da un valor de 0,0026 amperes. Fíjense la diferencia que hay entre una y otra. Con estos 60 están diciendo que este valor de acá arriba es 60 veces más grande que este valor de acá. Significa que con esta pequeña corriente podemos controlar la carga que venimos calculando. Entonces ahora nos concentremos solamente en la parte de la resistencia. Tenemos acá, digamos que tenemos nuestra salida 3, va a una resistencia y esta parte ahí, 9 voltios. Lo importante ahora va a ser la parte de la resistencia, o sea, esta parte de acá. Así. Esta RB también viene calculada por la misma forma de la ley de Ohm, solamente recuerden que la tensión que existe entre la base y el emisor, esta tensión que existe acá, es de 0,7 voltios. Entonces, si está cayendo 0,7 voltios en este lado, ¿cuánto cae acá? Lo que resta. ¿Y qué es lo que resta? Bueno, si nuestro Arduino está tirando, en este caso 5 voltios cuando está prendido, entonces la resistencia va a estar consumiendo lo que resta, que es 4,3 voltios. Bien, ahora sí,
teniendo este valor de 4.3 voltios es mucho más simple. Recuerden que la corriente que vamos a necesitar acá es una corriente que ya calculamos, una IB de 0,0026 amperes. Hacemos el cálculo entonces. Sacamos que RB por la fórmula de la ley de Ohm es igual a B sobre I. Nuestra B que cae en la resistencia es 4.3 voltios y nuestra I es 0,0026 amperes. Esto nos da un valor de valor de 1612,5 ohmios. Una resistencia bastante grande, o sea, aproximadamente 1,6k ohm. Y ahora quiero que presten atención, ya cuando ustedes están diseñando en circuitos, siempre les va a dar un valor, pero no significa que ese valor se pueda conseguir. Ustedes lo pueden conseguir ya sea sumando resistencias de forma en serie, como lo vimos, o buscan una resistencia comercial que tenga un valor aproximado. El valor aproximado de 1.6k creo que es 1.5k. Así que con este valor de resistencia también podríamos hacer que funcione. Recuerden entonces que el ejercicio en qué está orientado, en que puedan identificar que su transistor les sirva para su carga y en poder calcular mínimamente esta resistencia que tenemos acá. Esos son los dos objetivos que tenemos. Así que con eso terminamos y yo les voy a pasar más ejercicio ahora para que resuelvan. Y cualquier duda que tengan, me comentan.